buenos días. Comenzamos con la lectura de la palabra de Dios en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En estos días, muchos venimos leyendo el libro de Scott Jackson, creo que se llama algo así como 25 razones por las que vino Jesús al mundo. Son capítulos cortos, un capítulo por día, uno comienza el 1 de diciembre, y 25 razones llegando hasta el 25. Y para Carita, para mí ha sido una linda experiencia, y ha habido muchos capítulos que nos han llamado la atención, que han sido de bendición. Creo que fue el día 16 que el capítulo tenía que ver con la entrada triunfal del Señor Jesús. Cuando pensamos en Navidad, muchas veces creo que pensamos en el bebé, en el pesebre. Me encanta el pesebre y gracias. De nuevo está el chanchito. Me encanta que esté el chanchito porque implica de que el Evangelio es para nosotros los gentiles también, así que me parece perfecto. Pensamos en el pesebre, pensamos en el nacimiento, el bebé en brazos. Y está bien eso, pero es mucho más. Es un conjunto de cosas. Es la encarnación, es Cristo venido al mundo y toda su vida, y una vida que lo lleva a ese punto de la entrada triunfal. Y la entrada triunfal marca el comienzo del proceso final, el último acto, la culminación del proceso. Los que estuvieron ese día, no sé si entendieron lo que estaban viendo. Una celebración, obviamente estaban todos con las palmeras, las hojas, que era algo simbólico de los judíos, representaba algo muy importante. Venía entrando, simbólico, Jesús montado sobre un burro. Significaba de que venía llegando el rey. Pero Jesús en toda su humildad, había cierto contraste. La humildad de Jesús, pero esta simbología del rey que llegaba. Y la gente que lo esperaba a cada lado del camino, gozosos porque llegaba el rey. En la historia del mundo, hasta hoy, solamente ha habido una fecha más importante como celebración. Ese fue el día que Jesús resucitó. Pero como ya hemos dicho, en realidad estamos viendo un conjunto de cosas que debemos entender como parte de una misma cosa. La llegada del bebé, su vida perfecta, su obediencia perfecta, y ese momento culminante en que el pueblo lo recibe como rey. Y venía el rey, venía con fines de conquistar. Y conquistó.
Ellos no entendieron, pero conquistó. Conquistó el pecado. Y conquistó la muerte. Por algo, la historia de la humanidad se divide en dos partes. Antes de Cristo y después de Cristo. Y es así. Aunque muchos hoy en día no quisieran entenderlo, no quisieran reconocerlo. Si quieren entender la historia, deben entender de que se divide en dos partes. Antes de Cristo y después de Cristo. En el libro de Gálatas hay un pasaje que habla de la encarnación en estos términos. Hay un pasaje que indica todo lo que estamos diciendo. Quiero que la veamos, capítulo 4, los versículos 1 al 7. Pablo escribe: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Hermanos, esto es lo que en esta semana estamos celebrando. Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Hijo. Gracias por su perfecta vida, su perfecta obediencia y por su conquista de la muerte, su conquista del pecado en la cruz. Señor, ayúdanos hoy y toda esta semana de contemplar la maravilla de lo que hemos recibido en Cristo, de entender que ya todo está hecho. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Venimos hablando un poco de la historia, cómo entendemos la historia. Para entender la historia es conveniente tener ciertos hitos marcados en la mente. ¿Cómo dividimos cuando pensamos en el pasado? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo visualizamos? En el año por ahí pensamos en términos de distintas celebraciones. Ya llega la Navidad, ya llega Año Nuevo, ya llegan las vacaciones. Después mi cumpleaños, o pensamos en algún aniversario. A nivel personal tenemos ciertas fechas marcadas bien en el calendario, las tenemos bien asentadas en la mente y de alguna forma marcan el ritmo del año. Cuando pensamos ya un poco más extendido, pensamos en otras cosas, pensamos en nuestra vida por ahí. Yo siempre cuento de que ha habido un cambio. Nosotros como misioneros, cuando yo era chico, mis padres vinieron a la Argentina. Era la época en que el misionero estaba 4 años y se iba un año a Estados Unidos
para viajar y hacer un informe a las iglesias. Entonces 4-1, 4-1 y así toda la vida. Entonces si yo hablo con mi madre de algo, ella recuerda, en nuestro primer tiempo en Argentina, en la segunda temporada que estuvimos, y es todo marcado así, pero después llega un punto en que se agilizó tanto el viajar por avión y todo, que ya casi nadie hace eso. Si uno tiene que hacer cosas, uno se va un par de meses y vuelve, pero nunca estamos afuera un año. Y entonces para mí ya recuerdo mi juventud, que sí se marcaba de esa forma, pero ya de grande es todo lo mismo. No tengo otras cosas que sirven para ir marcando el paso de los años. Por mucho tiempo pensaba en términos de la Copa del Mundo. Bueno, la Copa del Mundo fue en el 78 y así, en base a distintas Copas del Mundo. Ya casi no le presto atención porque parece que no sabemos ganar ya, pero uno de alguna forma sirve como parámetros para ir recordando ciertos eventos, ciertos periodos en la vida. Si queremos ser más teóricos, hay distintas ideologías o teorías de la historia. En el siglo XIX había una visión de la historia de que todo iba a ser progreso. Todavía existe eso un poco, de que los hombres empezamos en las cuevas, los cavernícolas, y que hemos ido avanzando por medio del avance tecnológico, y es desde lo más primitivo y ya va a llegar el día en que conquistamos las estrellas. Y hay quienes piensan así, que la historia de la humanidad es esa, de un progreso constante en base a la tecnología. El marxismo te enseña también una versión de la historia, de que hay una progresión de estados sociales que se van cambiando según una ley incambiable. No sé quién hizo la ley porque no creen en Dios, pero que hay una ley que hace que se mueva la historia, siempre avanzando hacia el socialismo y el comunismo puro. Ahora, de que nunca se vio, en realidad, eso parece no importar, es una escatología que reemplaza la escatología de la Biblia, solamente que no existe un Dios que haga que se mueva. De alguna forma hay un proceso invisible y misterioso que de alguna forma inevitablemente se va a producir. Y muchos ven la historia de esa forma. Se involucran en la política porque tienen una fe ciega de que hay un proceso histórico inevitable. La Biblia nos enseña otra cosa. Segundo de Pedro dice, segundo de Pedro capítulo 3, versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No vamos a entrar en todo el pasaje, pero el mensaje de ese pasaje es de que no es así. No es un proceso sin interrupción, no es la evolución desde una condición primitiva a una especie humana súper avanzada con un progreso gradual que podemos marcar en los libros de historia. Sino que Dios en determinados momentos interviene en la historia. Así como interviene en las vidas de cada uno, Dios nos llega y trastorna nuestras vidas, así lo ha hecho también con la historia de la humanidad. Si quieren tener una cosmovisión bíblica, hay que entender que el mundo consiste de varias etapas. La etapa de la inocencia, la creación, primera etapa, la caída, un punto en que todo cambia, la caída, que Dios interviene, Dios juzga a nuestra raza. Después una segunda etapa
que es la etapa previa a la venida de Jesús. Dios había prometido en capítulo 3, versículo 15 de Génesis, que vendría un Salvador, que vendría uno que iba a conquistar la muerte. Y pasaron miles de años y Dios obrando y a veces interviniendo. Lo de Noé no fue algo pequeño, sino que fue un juicio universal. Y Pedro mismo nos hace recordar, Dios lo ha hecho antes y Dios lo hará de nuevo. Ha destruido el mundo por agua y lo va a hacer por fuego. Y debemos prestar atención, debemos entender cómo es realmente la historia. Dios no se mantiene alejado de su creación, sino que es Señor de los tiempos y Señor de los espacios. Y hace lo que quiere. En medio de ese proceso histórico, encontramos esto. Después de años de aprendizaje, de enseñanza como bajo un tutor, la ley de Moisés, que nos hacía entender la santidad de Dios, que nos hacía entender la gravedad del pecado, que nos hacía entender las consecuencias del pecado, que las consecuencias del pecado son siempre muerte, y que la única salvación era en un sacrificio que te reemplazaba, un inocente que derramaba su sangre por lo que vos hiciste. Cientos de años de aprendizaje. La promesa se cumple. Y Dios envía a su Hijo en forma de un bebé. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Nacido de mujer, la encarnación. Cristo, el segundo miembro de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad que toma nuestra forma. No de una forma aparente, no es de que se pone un vestido para que se parezca a un ser humano, no es una ilusión, no es un efecto especial como de película, sino que Dios se hace hombre. Y para que entendamos que realmente se hizo hombre, no apareció maduro, completo, un hombre hecho y derecho, una especie de Superman, una especie de superhéroe aparecido de la nada. Hoy en día parece que la única clase de película que pueden hacer es de los superhéroes. Sinceramente a mí me tiene un poco harto, pero bueno, quizás cuestión de gustos, no sé. Yo siento que en eso hay un poco de paganismo. Son como los dioses de la antigüedad. Uno que tira un rayo, otro que manejan de alguna forma la naturaleza. Jesús vino no como superhéroe, vino como hombre. Apareció en la forma de un bebé. Nació de la Virgen. Es la única forma que Él podía ganar la victoria a nuestro favor. Una forma hubiera sido aniquilarnos. Limpiar este mundo podrido
con ese fuego final, podría haberlo hecho, pero tuvo otro plan, que en vez de una demostración de superpoderío, hizo falta el nacimiento de un bebé indefenso en el lugar más humilde posible. Tomó cuerpo y se identificó con nosotros de tal manera que desde ese día, por toda la eternidad, Jesús es Dios hecho hombre. Siempre será Dios y a la vez siempre será hombre. Se identificó con nosotros porque era la única forma de asumir nuestros pecados. Porque dice, cuando vino, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Nosotros vivíamos esclavizados. Aún la ley era algo muy bueno. La ley era una demostración de la gracia de Dios. Dios, por su gracia, nos reveló su voluntad. Yo soy Dios santo. Si quieren relacionarse conmigo, es así. Si quieren que yo sea su Dios, estas son las condiciones. Y cumpliendo estas condiciones, hay una promesa de bendición. Que Él nos diga cuál es su ley es una bendición, es una demostración de gracia. ¿Cuál es el problema? De que no logramos cumplir esa ley. Y esa ley que es de bendición se convierte para nosotros en condena. La ley que es de bendición nos condena. Y vivimos ahora como esclavos condenados, sin esperanza y sin futuro. Entonces era necesario que Él naciera como hombre bajo la ley y que cumpliera, que hiciera lo que nosotros no logramos nunca hacer. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo, por lo tanto, viene para liberarnos de una doble esclavitud. Satanás controlaba nuestras vidas. Satanás se gozaba en nuestra destrucción, porque la destrucción de nuestra raza significa un agredio a la creación santa de Dios. Era una forma que Él podía demostrar su repudio de todo lo que es bueno, todo lo que es santo. Y así hay muchos que todavía viven bajo esa esclavitud satánica. Hay muchos que directamente están bajo la influencia de los demonios. Eso es muy real. Pero por ahí no nos damos cuenta de que el sistema del mundo es diabólico. Y que la gran masa de la gente vive en vidas esclavizadas por un sistema que Satanás mismo ha ingeniado. ¿Cuántas personas son adictas a lo que sea? A las drogas, eso es lo más obvio. Al alcohol. Pero al sexo, a la pornografía, a simplemente a ver qué hay en el teléfono, quién me mandó un mensaje. No puedo estar 5 minutos sin mirarme el teléfono. Siento de que el mundo se acaba si lo apago. Adictos a qué van a decir.
Me tengo que subir una foto para que todos digan que soy lindo, que soy linda. Y somos todos adictos. Nos tiene anestesiado. No pensamos en las cosas más profundas de la vida, simplemente pensamos en ver lo más nuevo que entró en Facebook o lo que sea. Es un sistema diabólico. Y vivimos esclavizados hasta que Jesús llega a nuestras vidas, como Jesús llegó al mundo. El poder de Satanás nos esclaviza. Pablo habla de eso en Romanos capítulo 6. Y ese poder se encuentra potenciado por el efecto de la ley que dice, sí, condena. Porque lo que hacen no es agradable a Dios, es condenable. Y se viene el juicio por fuego. Se viene. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Qué produce su llegada a nuestro mundo? ¿Qué produce su entrada triunfal? ¿Qué produce su muerte y su resurrección? Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Cristo vino con el fin de redimirnos. Cristo nació en el pesebre para redimirnos. Cristo entró de forma triunfal a la ciudad de Jerusalén con el propósito de ganar la victoria más grande de la historia de nuestra raza. No hay batalla en la historia del mundo que se compare con esa batalla que Él libró en la cruz a nuestro favor. Y sabemos que fue victorioso porque el tercer día resucitó. ¿Qué produce esa victoria? Primero, somos adoptados, hijos adoptivos del Rey. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Alguna vez han visto un pobre drogadicto que estaba tan mal de que solamente podía temblar, esperando que se le dé una nueva dosis? Por ahí decimos, pobre tipo. Pero eso éramos nosotros. Con una esclavitud que quizás es peor porque no es tan obvia. El drogadicto sabe de que es drogadicto y anhela ser liberado. ¿Cuántas personas creen de que andan perfectamente bien, pero están peor que ese tipo? Y de repente encontrar de que somos libres, y no solo libres, no solamente de que nos soltaron, sino que nos acogieron y nos recibieron como hijos. Nos dijeron, vení a casa que te voy a limpiar, vení a casa que te voy a dar nueva ropa, vení a casa que te voy a dar de comer, te voy a dar una cama donde dormir, vení a casa que todo cambió porque tu padre te espera.
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por si había alguna duda, ¿cómo sé que soy hijo adoptivo? Porque no solamente me lo declara las Escrituras, sino que Dios ha enviado, impensable esto, manda su Espíritu que mora en nosotros, y entre muchas otras cosas. El Espíritu de Dios en nosotros clama, Abba, Padre. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Porque yo sé, porque sé. ¿Cómo sé? Hay una certeza que solamente el Espíritu de Dios te puede dar. El Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Cristo, clama, Abba, Padre. En Juan dice, voy a mandar otro Consolador. Nos consuela, nos convence de pecado, nos ilumina el entendimiento para poder entender las maravillas de las cosas de Dios. Hay personas que a lo mejor escuchan este mensaje y les parece aburrido. Algo religioso, qué sé yo, no sé de qué se trata. Y no entienden que están viendo lo más maravilloso que existe en el mundo. Como aquella persona que se acercó ese día, que Jesús entró montado en un burro, y habrán dicho, ¿y este quién es? Se asomaban, ¿y por qué tanto lío? Que hay una manifestación, ¿qué gremio es? Y lo vieron como algo curioso y no entendieron. El Espíritu de Dios nos abre los ojos para que veamos la maravilla del Hijo de Dios entrando como Rey a la ciudad de David. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no sois esclavos, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué significa ser heredero? Te da una confianza. ¿Vieron esos que se creen famosos y lo para la policía y dice, ay, pero vos no sabés quién soy yo? Te da ganas de meterle un sopapo a esa gente. ¿Qué te crees? Pero nosotros somos algo. Nosotros podemos ir donde sea porque somos hijos del Rey. Y nosotros somos herederos del reino. ¿Vieron todo esto? Esto es nuestro, porque es de nuestro Padre. ¿Vieron los Andes alguna vez? Son tuyos, porque son del Padre. ¿Fueron al océano una vez? ¿Vieron la playa? ¿Vieron el mar? ¿Les gustó? Es tuyo. Un dato astronómico. Hoy se produce la conjunción de Saturno y Júpiter. ¿Sabían eso? Algunos creen que puede haber sido un fenómeno astronómico que era lo que ayudó a que los Reyes Magos lo encontraran a Jesús. Yo no sé si es así, pero esto ocurre una vez en 800 años. Se juntan esos dos planetas y se produce una estrella muy brillante en el cielo, y yo no sé, justo después de que se baje el sol. Creo que para el lado del este, que sería para allá. Véanlo, dicen que va a ser lindo, no sé. ¿Cuántos vieron el eclipse el otro día? A mí me fascina esa cosa. Es interesante. Me pertenece. Todo eso es mío y es tuyo, porque ha sido hecho por Dios y le pertenece a Dios.
y Él es el Señor de todo y yo soy su hijo. La confianza de ser hijo de Dios. Tenemos confianza porque somos herederos. Yo no sé qué va a pasar este próximo año. Uno ya no confía en el gobierno, uno no confía en los científicos o en los médicos, pobres médicos. Los médicos han trabajado un montón, la gente normal, común, los médicos de los hospitales acá se han matado este año. Y les tenemos que agradecer, pero como ciencia uno dice, no sé si tenemos todas las respuestas, no sabemos qué va a pasar este año. Dios quiere de que funcione la vacuna y si no funciona, ¿cómo sigue esto? Y hay muchas dudas. Pero pasó algo en la historia que cambia todo y es algo inamovible. Es donde podemos anclar nuestras vidas. Venga la tormenta que venga, nosotros nos anclamos en algo hecho y porque eso se hizo sabemos que se viene otra cosa. Jesús vino una vez y Jesús vendrá de nuevo. Y eso me da confianza. Yo no puedo decir qué va a pasar el año que viene, pero yo sé quién es el que me cuida. Y sé cómo termina esta historia. Y sé cuál es mi destino eterno. Antes éramos esclavos y ahora somos hijos. Como hijos hemos recibido el Espíritu de Dios que clama en nosotros, Abba Padre. Todo esto porque en un punto particular de la historia le podemos dar fecha. Jesús vino como bebé y maduró, creció y aprendió la palabra de Dios y cumplió con esa ley que para nosotros era esclavizante. Él la cumplió a la perfección. Y un día era el momento justo. Después de haber predicado el Evangelio a todo el pueblo de Israel, se sube a un burro y entra de forma triunfal a la ciudad de David. Y pocos entendieron de qué se trataba, pero esa fecha es para marcarla. Si supiéramos la fecha, habría que todos los años se celebra. Y ahí empezó la conquista, no la conquista del desierto, la conquista de la muerte. El héroe más grande de la historia vino en forma de un hombre humilde, nacido de la Virgen. Pero en la cruz conquistó el pecado y las consecuencias del pecado, la muerte. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Padre Celestial, gracias por la victoria de Cristo a nuestro favor. Señor,
Permití que en esta semana podamos compartir estas noticias con otros. Y Señor, permití que nosotros podamos vivir a la luz de esta gran victoria toda la semana y entrando al año nuevo. Que podamos celebrar como debemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, en su encarnación, en su vida, en su muerte y en su resurrección. En su nombre pedimos esto. Amén.